Caminaba entre vendedores ambulantes, oficinistas que salían a comprar el almuerzo y gente que solo pasaba a hacer un mandado rápido. Nadie en la Plaza Zurita, en pleno centro de San Salvador, se imaginaba que a pocos metros de ellos caminaba un hombre con antecedentes de homicidio, extorsión, robo y resistencia. Le decían Chocolate, también le decían Orfis, y hasta ayer nadie lo había podido detener. ¿Cuánta gente pasó junto a él sin saberlo? ¿Cuánto tiempo llevaba caminando así, libre, en una de las plazas más transitadas de la capital? Eso es exactamente lo que vamos a reconstruir en este video, con la información oficial que las autoridades acaban de confirmar, capa por capa, hasta llegar a la parte que todavía nadie ha terminado de contar. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa la campana porque cada semana te traemos, con fuentes verificadas, cómo se está desmantelando pieza por pieza la estructura de la MC-13 y el barrio 18 en el país. Y este caso, el de Chocolate, tiene un componente que lo hace distinto a otros que hemos cubierto antes. No cayó escondido en una colonia periférica ni en un cantón rural de difícil acceso. Cayó en el corazón administrativo y comercial de la capital, en una plaza pública, rodeado de comercio, de tránsito peatonal constante, de cámaras, de gente común. Y eso, como vamos a ver a lo largo de este video, dice mucho más de lo que parece a simple vista. El nombre completo del detenido es Giovanni Andrés Hernández. Las autoridades lo identifican con dos alias, Orfis y Chocolate. Según la información oficial confirmada por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, Hernández es señalado como integrante de la estructura criminal conocida como MS, con un rol específico dentro de la organización, Homeboy Gatillero. Y aquí aparece el primer dato que cambia por completo la lectura de este caso. ¿Qué significa exactamente ser Homeboy Gatillero dentro de la MS-13? ¿Y por qué esa palabra gatillero no es un simple adjetivo, sino una posición concreta dentro de la jerarquía de la pandilla? Dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha, no todos los integrantes cumplen la misma función. Existen rangos y roles diferenciados que las propias autoridades salvadoreñas han documentado durante años de investigaciones y megajuicios. Está el ranflero, la máxima autoridad de una estructura o clica. Está el palabrero, la figura de mando y coordinación en el día a día, encargado de dar órdenes y resolver conflictos internos. Está el corredor, encargado de tareas de logística, cobro de rentas o traslado de mensajes entre clicas. Y está el gatillero, la posición reservada para quienes ejecutan la violencia directa cuando la estructura lo ordena. Por debajo de todos ellos suele estar el chequeo, el aspirante que todavía no ha sido plenamente aceptado dentro de la clica y que debe demostrar lealtad mediante encargos menores antes de subir de rango. Ser homeboy gatillero no es, entonces, una etiqueta genérica de las autoridades para sonar más contundentes en un comunicado. Es, según el propio lenguaje empleado por las instituciones de seguridad salvadoreñas, una descripción funcional. Significa que dentro de su clica, Hernández era la persona a la que se recurría cuando había que aplicar la violencia. Y ese matiz explica por qué entre sus antecedentes aparece específicamente el delito de homicidio, además de extorsión, robo y resistencia. Asterisk. Pero aquí llega la siguiente pregunta que no podemos dejar sin responder. Si un hombre con ese perfil, con ese historial y con ese rol dentro de la estructura llevaba antecedentes de homicidio, ¿cómo logró seguir moviéndose libremente por una de las zonas más vigiladas de todo el país? San Salvador Centro no es cualquier distrito, es la zona donde se concentran instituciones de gobierno, comercio formal e informal, transporte público de alta densidad y un flujo constante de policía y vigilancia, precisamente por su carácter simbólico y administrativo. Durante décadas antes de que existiera cualquier régimen de excepción, el centro histórico de San Salvador fue, para buena parte de la población, sinónimo de dos cosas al mismo tiempo: comercio popular intenso y presencia difusa de estructuras de pandillas que se camuflaban precisamente entre esa misma actividad comercial,
cobrando renta a vendedores, controlando ciertas cuadras y utilizando el desorden aparente del centro como cobertura. Es, en teoría, hoy una de las áreas con mayor presencia de fuerzas de seguridad de todo el territorio salvadoreño desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022. Y sin embargo, ahí es exactamente donde la Fuerza Armada localizó a Chocolate, en la Plaza Zurita, un espacio público de tránsito diario de miles de personas. Esto no es un dato menor. Durante años, antes del régimen de excepción, la narrativa instalada en buena parte de la región era que las estructuras de pandillas controlaban principalmente colonias periféricas, cantones rurales o zonas de bajo control institucional. La lógica era, mientras más lejos del centro del poder, más fácil para un pandillero pasar desapercibido. Asterisk. Pero el caso de Chocolate pone en jaque esa idea. Si un hombre con antecedentes de homicidio podía caminar por el corazón mismo de la capital, ¿qué nos dice eso sobre cómo se reorganizó realmente la MS-13 durante estos años de régimen? La respuesta parcial la encontramos en cómo se desarrolló el propio procedimiento. De acuerdo con la información oficial, fueron elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, no únicamente la Policía Nacional Civil, quienes ubicaron y capturaron a Hernández en la Plaza Zurita. Esto confirma algo que ya se ha vuelto costumbre dentro de la estrategia de seguridad del país: la participación activa y constante del componente militar en tareas que, en otros contextos, serían exclusivamente policiales. El Plan de Control Territorial, sostenido durante el régimen de excepción, ha integrado de forma permanente a la FAES en labores de identificación, patrullaje y captura, precisamente para cubrir zonas de alta densidad poblacional como el centro capitalino, donde la combinación de aglomeración de personas y actividad comercial puede, paradójicamente, servir de camuflaje para alguien que busca pasar inadvertido. No hablamos de un patrullaje ocasional, hablamos de presencia militar sostenida día tras día, en las mismas calles donde miles de personas hacen sus compras, cobran su salario o simplemente pasan de camino al trabajo. Asterisk. Y aquí llega otro dato que no podemos pasar por alto. ¿Qué encontraron exactamente cuando lo revisaron? Según confirmó el ministro de Defensa, durante la intervención los militares le decomisaron un teléfono celular. Ese teléfono no es un detalle accesorio de la nota informativa. Las propias autoridades señalaron que contenía imágenes y videos alusivos a pandillas, material que será incorporado a las investigaciones en curso. En la lógica actual de las capturas del régimen de excepción, el teléfono celular se ha convertido en una de las piezas de evidencia más valiosas que puede encontrarse durante un procedimiento. Fotografías con señas, videos de reuniones, contactos guardados, conversaciones que pueden conducir a identificar a otros miembros de la misma clica, e incluso pruebas que respalden delitos previos que hasta ahora no habían podido comprobarse formalmente. Los equipos de investigación forense digital de la Fiscalía General de la República trabajan sistemáticamente este tipo de dispositivos. Extraen la información, la catalogan, cruzan contactos con bases de datos ya existentes y buscan coincidencias con otros expedientes abiertos. Es un proceso que puede tardar semanas, pero que en numerosos casos documentados ha terminado destapando redes completas de complicidad que iban mucho más allá del detenido original. Esto significa que la captura de Chocolate probablemente no se cierra en sí misma. Asterisk, lo que ese celular contenga podría convertirse en las próximas semanas en la puerta de entrada para identificar a otros integrantes de su misma estructura que hasta ahora permanecían ocultos. Y este es precisamente el tipo de efecto dominó que hemos visto repetirse en otros megajuicios contra la MS-13 y el Barrio 18 documentados durante este régimen. Un teléfono, un testimonio o un allanamiento que termina destapando redes completas de complicidad, cuentas bancarias vinculadas, negocios usados como fachada o incluso otros integrantes que llevaban meses o años sin ser identificados. Vale la pena detenerse un momento en quién es la persona que confirmó esta captura. René Francis Merino Monroy es el actual ministro de Defensa de El Salvador,
una de las figuras con mayor presencia pública dentro del gabinete de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Su rol no se limita a anunciar capturas. En sus comunicaciones oficiales, Merino Monroy ha insistido de manera constante en que la estrategia contra las pandillas no se detiene y que la Fuerza Armada mantiene labores activas de identificación en todo el territorio nacional, incluidas zonas urbanas de alto tránsito como la que vimos hoy. Astaraxy, su advertencia, tras confirmar esta captura, es la que cierra el círculo de lo que este caso representa. Aseguró que las autoridades continuarán buscando a los pandilleros que aún permanecen ocultos y que todos ellos, tarde o temprano, deberán responder ante la justicia. Esa frase, deberán responder ante la justicia, no es una simple fórmula protocolaria. Es, en el contexto del régimen de excepción salvadoreño, una declaración de continuidad. No se trata de una captura aislada, sino de una pieza más dentro de una estrategia sostenida que ya ha llevado a la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros y colaboradores desde marzo de 2022. Y si algo ha caracterizado a este modelo de seguridad es precisamente esa insistencia, que ninguna zona del país, ni siquiera el centro simbólico de la capital, quede fuera del radar de las autoridades. Ahora bien, ¿qué pasa después de una captura como esta? ¿Qué caminos sigue Giovanni Andrés Hernández a partir de este momento? Tras el procedimiento realizado por la Fuerza Armada, el detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil, que es la institución encargada de continuar formalmente con el proceso judicial. Esto significa que, a partir de ahora, Hernández entra en la ruta habitual dentro del sistema de justicia especializado que El Salvador ha construido específicamente para procesar a integrantes de estructuras criminales, los tribunales contra el crimen organizado, encargados de tramitar el delito de agrupaciones ilícitas, además de los cargos individuales que puedan derivarse de sus antecedentes por homicidio, extorsión, robo y resistencia. Es el mismo circuito judicial que, en los últimos meses, ha producido condenas colectivas de cientos de años contra cabecillas y estructuras completas de la MS-13 y el Barrio 18 en distintos departamentos del país, bajo un marco legal que desde 2023 exige penas especialmente severas para quienes forman parte de este tipo de estructuras. Y aquí conviene detenerse en algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de estas capturas: el peso acumulado de los antecedentes. No estamos hablando de un solo delito aislado. Las autoridades señalan específicamente 4: homicidio, extorsión, robo y resistencia. Hasta cada uno de esos delitos por separado ya representa un daño directo a una víctima o a una comunidad entera. Juntos dibujan el perfil de alguien que no cometió un error puntual, sino que construyó durante años una trayectoria dentro de la estructura criminal. Astaraxy. El delito de resistencia en particular suele aparecer en expedientes de personas que ya se han enfrentado antes a un intento de captura o control policial, lo que sugiere que no era la primera vez que Hernández se veía cara a cara con la autoridad. Esa es la clase de perfil que el régimen de excepción fue diseñado específicamente para sacar de las calles. No el colaborador ocasional, sino la pieza operativa, entrenada para ejecutar la violencia cuando la clica lo requiriera. Lo que hace especialmente relevante este caso, dentro del panorama actual de la lucha contra las pandillas en El Salvador, es justamente el contraste entre el perfil del detenido y el escenario donde fue localizado. No hablamos de un cabecilla histórico escondido en la montaña, ni de un fugitivo que cruzó fronteras para evadir a la justicia. Hablamos de un hombre que, según todo indica, se movía por uno de los espacios más públicos y vigilados del país, en pleno centro de la capital, entre comercios, oficinas y miles de transeúntes diarios. Astras. Y eso obliga a preguntarnos, si él pudo pasar inadvertido en ese entorno, ¿cuántos casos similares siguen circulando hoy mismo sin que lo sepamos, por las mismas plazas, mercados y calles que recorremos a diario? Esa pregunta, incómoda pero necesaria, es precisamente la que sostiene buena parte de la vigilancia constante que las autoridades salvadoreñas dicen mantener en zonas urbanas de alta densidad.
La lógica detrás del despliegue permanente de la Fuerza Armada en el plan de control territorial no es solo reactiva, esperar a que ocurra un delito para intervenir, sino también preventiva. Identificar, mediante patrullajes constantes y cruces de información, a personas con antecedentes que puedan estar circulando en zonas de alto tránsito antes de que cometan un nuevo hecho delictivo. En el caso de Chocolate, el resultado de esa vigilancia fue exactamente ese: la identificación y captura de un hombre que, de otro modo, habría seguido caminando entre la gente sin que nadie lo notara. Y aquí aparece vale la pena señalar, porque no es exclusivo de este caso. En las últimas semanas, distintas capturas de integrantes de pandillas en El Salvador han ocurrido precisamente en espacios urbanos de alto tránsito, plazas, centros comerciales, paradas de transporte, y no en las zonas rurales que durante años concentraron la atención pública. Esto sugiere un cambio real en la forma en que las propias estructuras criminales intentan sobrevivir dentro del régimen de excepción. Si las zonas periféricas están más vigiladas y son más fáciles de rastrear casa por casa, mezclarse entre la multitud de un centro urbano puede parecer, al menos en apariencia, una estrategia de supervivencia más segura. El caso de Hernández demuestra que esa estrategia, si es que efectivamente la estaba aplicando, terminó fallando. Y llegamos ahora al punto que conecta todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Qué significa realmente esta captura dentro del panorama más amplio del régimen de excepción? Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele ha sostenido prórroga tras prórroga. Un régimen que ha llevado a la detención de más de 90,000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras de pandillas en todo el país. Ese número, ya de por sí monumental, no se construye con grandes operativos aislados, sino con la suma constante de casos como el de hoy. Capturas individuales, muchas veces silenciosas para la opinión pública, que ocurren de forma prácticamente diaria en distintos puntos del territorio nacional. Lo que distingue al caso de Chocolé es precisamente su escenario. No es una captura más en una zona rural o en una colonia de difícil acceso, sino en el corazón mismo de la capital, en un espacio que millones de personas asocian con normalidad, comercio y vida cotidiana. Esa es, en el fondo, la verdadera dimensión de esta noticia, la confirmación de que el régimen de excepción no discrimina entre zonas de riesgo y zonas seguras. Si la estructura de la MC-13 seguía moviendo a un homeboy gatillero con antecedentes de homicidio por la Plaza Zurita, en pleno centro de San Salvador, entonces ninguna área del país puede darse por completamente libre de presencia de estas estructuras. Y esa es precisamente la razón por la que las autoridades insisten en mantener el despliegue permanente de la Fuerza Armada, incluso en las zonas que en apariencia ya deberían estar completamente controladas. Todavía queda una última pieza por resolver, y es la que probablemente definirá cómo se recuerde este caso en las próximas semanas. ¿Qué va a revelar exactamente el contenido de ese teléfono decomisado y qué pasará con Hernández una vez que la Fiscalía termine de analizarlo? Las autoridades no han detallado públicamente, hasta el momento de este video, el contenido específico de las imágenes y videos encontrados en el dispositivo de Hernández. Lo que sí han confirmado es que ese material será incorporado a las investigaciones en curso. Y si algo hemos aprendido de casos similares documentados en los últimos meses dentro de la lucha contra el crimen organizado en El Salvador, es que ese tipo de evidencia digital rara vez se queda en un caso aislado. Fotografías de reuniones, contactos guardados o videos compartidos dentro de la estructura suelen convertirse en el hilo que permite identificar a otros integrantes de la misma clica, ampliar acusaciones o incluso reabrir investigaciones sobre hechos que hasta ahora no habían podido resolverse formalmente. Es, en otras palabras, la clase de evidencia que puede transformar la captura de un solo hombre en el inicio de un proceso mucho más amplio contra toda una red. En paralelo, el proceso judicial contra Hernández seguirá su curso dentro de los tribunales especializados contra el crimen organizado, donde deberá responder tanto por el delito de agrupaciones ilícitas
como por cada uno de los antecedentes que ya arrastraba. Y aquí aparece la última capa de este caso, la que conecta lo individual con lo colectivo. Cada vez que un homeboy gatillero como él es retirado de las calles, la estructura pierde no solo a un hombre, sino a una pieza operativa entrenada específicamente para ejercer violencia cuando la clica lo requería. Y esa pérdida, multiplicada por los miles de casos similares documentados durante el régimen de excepción, es exactamente el mecanismo mediante el cual las autoridades salvadoreñas sostienen que han logrado desarticular, estructura por estructura, buena parte del poder que la MS-13 y el Barrio 18 ejercieron durante décadas sobre comunidades enteras. Por ahora, lo que sabemos con certeza es esto: Giovanni Andrés Hernández, alias Orfis o Chocolate, señalado como homeboy gatillero de la MS-13, con antecedentes por homicidio, extorsión, robo y resistencia, fue localizado y capturado por elementos de la Fuerza Armada del Salvador en la Plaza Zurita, en pleno centro de San Salvador. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el proceso judicial correspondiente, y su teléfono celular, con contenido vinculado a actividades de pandillas, ya forma parte de la investigación. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, confirmó la captura y advirtió que las autoridades continuarán identificando a quienes aún permanecen ocultos. Este es, en definitiva, uno más de los casos que confirman que la guerra contra las estructuras criminales en El Salvador no se libra únicamente en las periferias, sino también en el corazón mismo de la capital, en las plazas que millones de personas recorren cada día sin sospechar quién puede estar caminando junto a ellas. Y es también un recordatorio de que, mientras el régimen de excepción siga vigente, seguirán apareciendo casos como el de Chocolate, hombres con historiales de sangre, identificados y sacados de circulación antes de que puedan volver a hacer daño. Si vives en El Salvador, en Estados Unidos, en México, Guatemala o Honduras, esta historia también te interesa, porque confirma algo que la diáspora salvadoreña repite constantemente en cada uno de nuestros videos: que el modelo de seguridad que se está construyendo en El Salvador no distingue entre zonas de riesgo y zonas tranquilas, y que en ningún rincón del país, ni siquiera una plaza pública en pleno centro de la capital, queda fuera del alcance de la ley. Para muchos en la diáspora, historias como estas son también una forma de medir desde la distancia si el país al que algún día piensan regresar de visita o de forma definitiva es realmente más seguro que el que dejaron atrás. Y casos como el de hoy, por pequeños que parezcan frente a los grandes megajuicios que hemos cubierto antes, son precisamente los que sostienen esa transformación día a día, calle por calle, plaza por plaza. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que este modelo de vigilancia constante en zonas urbanas podría replicarse en tu país? Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima captura, porque en este canal seguimos caso por caso documentando cómo se está desmantelando la estructura de la MS-13 y el Barrio 18 en El Salvador y Centroamérica.